Es la 1, las 12 en Canarias. La SER les puede contar a esta hora más novedades del caso Koldo que afectan directamente al asesor del exministro José Luis Ábalos. El comandante de la Guardia Civil implicado en la trama empleaba a sus agentes del Servicio de Información como taxistas o recaderos de Koldo García y al servicio también del conseguidor de la trama de Víctor de Aldama. Miguel Ángel Campos. Son las declaraciones de 9 agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil subordinados del comandante Rubén Villalba, detenido e investigado en la causa. Los agentes relatan cómo trabajaron al servicio de la trama por orden de su comandante. Uno de ellos llegó a hacer de taxista para Koldo, yendo al barrio de Malasaña a recogerle en un vehículo camuflado y trasladándole a la estación de tren de Chamartín. Otro le llevó un sobre al restaurante La Chalana. Los agentes llegaron a simular un barrido de micrófonos en las oficinas del corruptor Aldama, quien lo reclamaba porque era un maníaco de la seguridad, y limpiaron efectivamente de posibles escuchas sus vehículos. También entregaron a Aldama los teléfonos en B securizados para evitar ser rastreado y recogieron los sobres con dinero que el corruptor entregaba a cambio al comandante. El comandante Villalba utilizaba además a sus agentes para depositar en el banco el dinero negro que le pagaba Aldama. Estos agentes, a quienes se supone un alto nivel de capacitación, no hacían preguntas. Se trata de un cuerpo militarizado. Cumplían órdenes. El gobierno en tromba prometió impunidad para los casos de corrupción dentro del propio Ejecutivo. No solo el presidente Sánchez, todos los ministros que esta mañana han hecho declaraciones públicas han defendido la actuación del PSOE en el caso Ábalos y han prometido esa contundencia. Pilar Alegría, Óscar Puente y Óscar López. Desde el Gobierno de España, frente a cualquier caso y posible caso de corrupción, se actúa con absoluta transparencia, contundencia, ejemplaridad y, lógicamente, quien lo haya hecho que lo pague. No cabe otra en un gobierno y en un partido que se considera limpio, democrático, honesto, que no tiene nada que ocultar y, oiga, el que la haga, que la pague y ya está. Esto es lo que hay. Cuando unos tienen un caso de corrupción se dedican a destruir las pruebas que les pide un juez a martillazos, otros colaboran con la justicia y son contundentes y actúan desde el minuto uno. La Seguridad Social ha atendido a 74 españoles que fueron evacuados de Líbano en los últimos días en los aviones que fletó el Ministerio de Defensa y que están ahora en nuestro país en una situación vulnerable. Jordi Fábrega. El Gobierno ha puesto en marcha un programa de atención a españoles procedentes de Líbano y a sus familiares, con el que hasta ahora ha atendido, como dices, a 74 personas, aunque se prevé que la cifra aumente en los próximos días. Es un programa que ofrece alojamiento y compra los bienes indispensables para estas personas si llegan aquí sin recursos o en situación de vulnerabilidad, y al que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destinará 1,5 millones de euros. Estas medidas son similares a las que se activaron cuando empezó la guerra en Gaza. En ese caso, el programa ha atendido hasta hoy a 97 personas. Sobre el terreno más allá de Líbano, la Organización Mundial de la Salud denuncia hoy que Israel no está dejando evacuar a pacientes críticos del norte de Gaza. Antonio Martín. Sí, hasta 3 veces esta semana los soldados israelíes no han dejado pasar a los miembros de la OMS en sus controles militares. No solo bloquean a personas, sino también el material sanitario, combustible y la sangre para transfusiones. Esto en Gaza, donde han sido asesinadas ya más de 42.100 personas, y la situación empieza a ser crítica en la frontera del Líbano con Siria, donde necesitan ayuda urgente más de 200.000 personas, según explica este portavoz de Cruz Roja. Quien cuenta que a pesar de no tener nada en Siria y de que el país está sumido en una guerra civil desde hace más de una década, muchos libaneses ven más seguro irse allí que seguir en su tierra. Varapalo de la Justicia a la Comunidad de Madrid por endurecer los criterios para titular en bachillerato y distanciarse del resto de autonomías al poner más condiciones para conseguir esa titulación. Adela Molina. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón al Ministerio de Educación y ordena eliminar el requisito que introdujo el gobierno de Ayuso de que fueran 4/5 de los profesores los que tuvieran que respaldar que un alumno titulara en bachillerato con un suspenso, cuando la ley estatal fija que sea una mayoría cualificada. En una sentencia a la que ha tenido acceso la SER, el tribunal advierte de que fijar estas condiciones en la Comunidad de Madrid quiebra el principio de igualdad que debe llevar a todos los alumnos y alumnas a poder obtener el mismo título con las mismas condiciones y requisitos en cualquier parte del territorio del Estado. Y en el Everest han encontrado los restos de un alpinista, de Andrew Irvine, que desapareció hace 100 años. Información de Javier Ruiz Martínez. A casi 8.000 metros, los exploradores del National Geographic encontraron cerca de la cima del Everest una bota congelada derritiéndose en medio del glaciar. El Everest está lleno de restos de anteriores expediciones, pero les llamó la atención que tenía clavos de acero con un patrón de diamantes que se usaba en una época pasada de la escalada. Al moverla vieron que había dentro un calcetín que no dejaba lugar a dudas. Se puede leer en él claramente A.C. Irvine en letras rojas bordadas. Dentro estaban los restos del pie del famoso montañero, perdido desde el año 1924.
kilómetro. Este equipo de exploradores, liderado por el fotógrafo Jimmy Chin, dice haber encontrado los restos del compañero de Mallory, así que estamos más cerca de cerrar uno de los debates más apasionantes de la historia del montañismo: entender si estos dos alpinistas lograron el ascenso casi 30 años antes que Hillary y Norgay. Antes de los deportes, acaban de llegar las primeras declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el caso José Luis Ábalos. La corrupción en el gobierno avanza a un ritmo que asusta. Ningún presidente honesto eludiría su responsabilidad y seguiría escondido sin dar la cara. Deportes, Sonia Luz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La selección viaja hoy a Murcia para el primer partido en este parón de selecciones, mañana contra Dinamarca en la Nations League. A las 8, rueda de prensa del seleccionador Luis de la Fuente, que tiene ante sí el reto de hacer un equipo competitivo teniendo en cuenta todas las bajas que tiene el combinado nacional. Hoy también partidos destacados como el Bosnia-Herzegovina-Alemania, Hungría-Países Bajos o Eslovaquia-Suecia. Además, la UEFA multa con 30.000 euros al Atlético de Madrid por los saludos nazis de sus ultras en Lisboa en el partido de Champions contra el Benfica. No hay jornada en primera, sí en segunda. Hoy Tenerife y Zaragoza ver en la 9ª jornada a las 8:30 de la tarde. A la misma hora hay baloncesto, Barça-Alba-Berlín en la segunda jornada de la Euroliga, y hoy también comienza la Liga de Fútbol Sala. Cada día eres capaz de transformar tu cerebro cuando aprendes algo nuevo. De detectar 1 billón de olores diferentes. Y de vivir en un cuerpo formado por átomos con más de 13.700 millones de años. Pero lo que realmente nos hace extraordinarios es nuestra voluntad. Es un poquito difícil de entender. Por eso me gustaría que me explicara por qué estamos haciendo esta entrevista. La voluntad de entender a otros, de conocer mejor el mundo. Yo pensaba que esto era otro tipo de programa, sinceramente. Ya. Y de ponerle humor a la vida. A vivir, que son 2 días, con Javier del Pino. Algo extraordinario cada fin de semana. Cadena SER. 100 años de radio. Pues es todo, volvemos a las 2, la 1 en Canarias, en hora 14 con Javier Casal, y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos.